esta es la temática que eligió Juan Pablo Civil para la columna de hoy, porque viene a hablarnos de eso que muchos estudiantes están pasando en estos meses cuando tienen que decidir, de repente a muy joven edad, qué quieren hacer de su vida en el futuro a nivel laboral. Y es nada más y nada menos que eso que les llaman la vocación. La vocación. Bienvenido, Juan. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenos días. Muy buenos días. ¿Andan bien? ¿A qué momento del liceo ahora es que se elige? Porque en mi época, por ejemplo, se elegía después del cuarto año. ¿Ahora cómo es? Bueno, sí, cuando estás pisando cuarto, comenzás ya a perfilar qué opción de bachillerato vas a querer hacer. Ah, bien. Y bueno, y me parecía como dice Tania que en tiempo de elección a nivel país, ¿no? Estamos hablando de tantas elecciones y decisiones, pensar un poquito en nuestros adolescentes, aquellos que atraviesan esta duda y esta inquietud que les genera muchísima ansiedad, ¿no? Les genera muchísimo miedo. O sea, que tenés como 15, imaginarse 16 años. 16 años. Sí. 16 años, bueno, dependiendo, claro, hoy Tania hablaba, aquellos que están entrando al mundo laboral o que van a salir del liceo y capaz que eligen comenzar a trabajar o no eligen estudiar. O sea, es toda una cantidad de elecciones que tienen que tomar que sabemos que no están preparados, que genera mucha angustia, mucho miedo, y a todo eso les llamamos parte de la toma de decisiones vocacional. Son muy pocos los seres humanos, ¿no? Ya no hablando de adolescencia, pero digo, que saben que tienen muy definida su vocación. Es raro. Claro, pero en esa etapa que todo es cambio, que todo se padece o se vive como al palo, ¿no? Tener que decir, bueno, yo voy a hacer algo o suponer que voy a hacer algo, porque después uno va creciendo y se da cuenta que esos límites son un poco más laxos. ¿Cómo se puede ayudar a un adolescente a descubrir su vocación? Porque algunos capaz que ya lo saben, pero a los que no. Bueno, eso que decís, Flor, del descubrir, ¿no? o de esos límites también es un aporte valioso para poder trabajar con los adolescentes, porque yendo antes a la raíz de la palabra vocación, ¿no? Responde a llamado, entonces siempre lo asociamos con escuchar el llamado, ver en el interior qué me llama o cuál es ese fuego que me enciende. Sí. Ahora quiero que cada uno después repase. Una cosa interior que es muy rara que la tengan muy a los 16 años. Bueno, quiero, Fito, que repases tu proceso vocacional. No, pero cuando nosotros éramos chicos, Fito, ustedes son más jóvenes, cuando nosotros éramos más chicos era bastante común que la gente grande te preguntara, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ya desde la infancia te lo iban alimentando. Había test vocacional. Yo hice. Sí. Y me dio que podía hacer cualquier cosa. O sea, a la nada mismo. Claro, pero la primera cosa que me salió en el test vocacional fue actriz. Y lo desestimé. Porque a los 16 años para mí ser actriz no era una opción. Bueno, a eso quiero volver, Flor, en esto de que vos decías, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Entender entonces que este llamado, ¿no? Ese fuego o esa voz interior, como le quieran llamar, es algo que tenemos que entender que lo vocacional es cambiante, es dinámico. Como vos muy bien explicaste recién y lo venimos contando en estas columnas, es tan cambiante lo que vive un adolescente por su cerebro en ese tiempo que exigirle o pedirle que sepa lo que va a hacer cuando tenga 30, 40, 50 años es imposible. Entonces, creo que tenemos que entender lo vocacional como algo que cambia, como algo que es dinámico, que no es definitivo, no están eligiendo el trabajo de su vida. Ahora, porque si no, estás cargando con una mochila terrible. ¿En todo el mundo es así? Bueno, es muy buena, Fito, la pregunta. Porque capaz que estamos haciéndolo mal. Sí, ponele, bueno, te pongo un ejemplo que conozco en Chile, por haber conocido adolescentes chilenos, cuando llegan al último año de secundario, que ellos le llaman cuarto medio, tienen que rendir una prueba que es interesante porque genera un montón de nerviosismo en todos los chiquilines, porque según el puntaje de esa prueba, les habilita a elegir qué cosas pueden estudiar. ¿Qué quiere decir esto? Vos querés estudiar comunicación social y tenés que llegar a ese puntaje para acceder a eso. Entonces, si no llegas a ese puntaje, o estudias otra cosa, o esperás al año siguiente. Entonces, también esta noción que tenemos acá en Uruguay de, bueno, vos querés estudiar comunicación social, querés hacer actuación, lo podés hacer, si vos querés, ¿no? No hay un condicionante, hay otros condicionantes, obviamente, pero no hay un condicionante que responda a una calificación. Eso como para contarte un ejemplo de... No, porque yo no entiendo qué tan diferentes son las opciones que uno elige, ¿no? No sé cuáles son ahora, humanístico, científico, no sé cuánto. Sí. ¿Qué tan diferentes somos para que no pudiéramos hacer todos lo mismo
hasta sexto año del liceo y ahí decidir qué es lo que quieres hacer. Pero en cierta medida también es respetarte los gustos que vos puedas empezar a adoptar. La buena medida que se tomó ya en la reforma anterior es que vos no tenés que repetir el año. Antes, si vos hacías quinto en mis generaciones... Quinto humanístico y querías cambiar. Claro, y de repente querías hacer arquitectura, tenías que validar, hacerlas. Porque vos habías elegido otra opción, hacer de vuelta quinto o de vuelta sexto. Ya desde la reforma anterior no tenés que hacerlo, vos podés elegir cualquier facultad. Y les pregunto a ustedes, me cambio, mira, Fito, cambio mi modo. ¿Ustedes qué recuerdan de su tiempo de decisión, cuando eligieron? ¿Tenían miedo, no tenían miedo? ¿Los ayudaron, no los ayudaron? Lo recuerdo muy, no así como dramáticamente, pero me acuerdo que yo terminé eligiendo humanístico, porque quería hacer economía, pero era como que en aquella época se decía que humanístico iban los burros, porque no había matemáticas. Entonces era una cosa de, bueno, pero yo estoy acá porque, no sé, había un fantasma alrededor de elegir las letras que tenía que ver con los vagos eligen las letras. Sí. ¿Tavares? Yo quería ser escritora. Y una vez fui a una charla de Julio César da Rosa que dijo que era escribano, que de escritor no se podía vivir. Y entonces a los 12 años se me abrió el signo de interrogación de mi vida. Y bueno, encontré una cartilla, por suerte, que hablaba de ciencias de la comunicación y me pareció como interesante. En algún momento pensé en hacer profesorado de literatura y me acuerdo que mi padre me dijo, porque no abría la pública el año que yo terminé sexto de liceo, y me dijo, si vos haces algo que no querés, posiblemente lo dejes. Busquemos otra opción para seguir haciendo lo que vos querés hacer. Lo que te gusta. Lo que te gusta, y bueno, lo pude hacer por suerte, porque había una institución privada que lo brindaba. Pero ese fue mi nervio, que en el momento en que yo quería hacer una opción, la facultad estaba cerrada. No hace tantos años, gente. Hay que recordar que a veces había facultades que no abrían. Exactamente. Yo, tengo dos vocaciones. Una de mis vocaciones fue incorporada en mi vida de toda la vida, sin darme cuenta, sin razonar, que fue la de educador. Y entré a trabajar, a estudiar para entrar a trabajar directo al INAM. O sea, del liceo inmediatamente ya venía trabajando en la educación, pero fue algo como que ni lo pensé ni lo razoné, se iba dando. Lo que sí, mi vocación de actor, en cuarto año de liceo resolví entrar en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Para entrar en la Escuela de Arte Dramático te pedían sexto año terminado, aprobado. O sea, la mitad de las materias más una aprobada. Sigue siendo así. Sigue siendo así. Entonces, yo soy muy honesto y muy sincero. Hice quinto y sexto solamente para entrar en la Escuela de Arte Dramático, porque en realidad no me importaba nada, ni consideraba que aprendía mucho, ni me gustaba mucho estudiar, ni me gusta mucho estudiar. Sí, lo logré. Pero también con mucha suerte, ¿no? Porque di el examen inmediatamente que salí del liceo, lo aprobé inmediatamente la primera vez que lo di y ya empecé a laburar, ya venía, fue maravilloso. Pero ahí, bueno, ustedes al recordar su propio proceso, seguramente cada uno está pensando que en esa decisión que fueron tomando hay muchísimos factores, algunos somos más conscientes, otros no, que entran en juego, de lo que te gusta, lo que no te gusta, la familia, qué te dicen, qué no te dicen, cómo te acompañan. Una tía me dijo, esos sos miedos. tan inteligente, ¿por qué no haces una carrera en serio? Sí, me acuerdo siempre de eso, porque comunicación... A mí nunca me dijeron eso, sos tan inteligente. Las carreras que son caras. No soy tan inteligente, después... Son difíciles de bancar para la familia. Sí. Pero mi tía tenía esa visión, entonces para las familias entender también, y son cosas que te juegan, o sea, juegan el partido, todas esas visiones del exterior. Y los prejuicios de los padres también, porque hay lugares donde vos decís, quiero ser actor o actriz, y es pecado, casi. Sí. Yo tuve la suerte que no. Sí. Hay una historia, Gustav lo cuenta, tiene una historia muy interesante de que mientras él jugaba al fútbol en Fénix y trabajaba, hacía teatro o no sé dónde trabajaba, cómo durante un tiempo convivió con las dos actividades sin contar una de la otra por los prejuicios que generaban en un espacio y en el otro. Hasta que, y contó esto mismo de cómo le decían a ver si se conseguía un trabajito en serio, y con muchísimo prejuicio y mirando y quitándole valor a las cosas que él quería hacer. ¿Y qué hay que hacer entonces? Bueno, ¿qué hay que hacer, Fito? Bien. Una sugerencia que puede ser importante que tengamos presente cuando acompañamos a adolescentes en este camino es siempre mantener ese equilibrio difícil de lograr, pero mantener el equilibrio al fin de ni irme para el extremo de, que eso lo veo mucho, de te agarro, Fito, y te llevo
al trabajo y te muestro cómo se hace y te pongo la mano dentro de la cosa o te llevo a la universidad. Veo muchísimas familias que van con el hijo a la universidad, lo meten casi en el salón y esta es la bedelía, acá es... O sea, ni esa opción, ni la otra, que hasta hace un tiempo pensamos o lo promovíamos como que era algo saludable y vemos que no es esta otra opción de hacer lo que quieras, todo lo que hagas va a estar bien, ¿no? Contá conmigo para lo que necesites, pero resolverlo solo. O sea, esa postura de que me voy al otro extremo, bueno, donde no pregunto, donde no cuestiono, o sea, sepamos que ese adolescente cargado de tanto miedo en este proceso necesita confrontar mínimamente con y me voy a morir de hambre y vos tenés que lograr dejar tus prejuicios de lado para sentarte a dialogar con el chiquilín. Bueno, y está zarpado. Porque a los padres les cuesta mucho bajar de sus convicciones. Había unas cosas en la época, yo no sé si sigue existiendo, un día o algo así que se abrían las universidades para que la gente pudiera ir y lo siguen haciendo. Y hay charlas también, lo siguen haciendo. Porque eso está bueno. Está la Expoduca que se hace año a año y en donde era la ex facultad de veterinaria, ¿se acuerdan? Ahora la Universidad de la República generó un centro espectacular ahí, en donde brinda información para que vos querés ir con tu hijo. Eso es una buena actividad para hacer, ¿ves? Acompañarlo hasta ahí, dejarlo que mire, que pregunte. Hay equipos que asesoran también sobre dónde buscar más información. Ese tipo de pistas son las que pueden mover y acompañar. Está bueno, y además pueden recorrer el parque ese que está divino también. Y cualquier cosa pueden buscar en YouTube, en uno de nuestros programas que estuvimos haciendo móvil desde ahí, porque ahora también se abrió como un abanico a una multiplicidad. Bueno, yo de esta parte del equipo soy hoy la más joven, pero ponele, cuando yo fui a mirar aquel libro que había del INJU, que te decía todas las carreras, ¿no? Y ibas a esas charlas, de repente no había todas las tecnicaturas o todas las licenciaturas que hay ahora. Era abogado, escribano, doctor, arquitecto y que medio por ahí había pequeños submundos. Ahora hay un abanico infinito. ¿No es más difícil para los chiquilines y para las chiquilinas que haya tantas más opciones a esa edad? Que es dificilísimo, sin duda, y yo ahí lo que diría Flores, capaz que una de las claves es que el adolescente entienda que puede ir juntando cosas, que puede ir uniendo intereses, que la clave está en que dentro de cada uno logre, como quien dice, machear con todas esas cosas que le gustan. No va a encontrar seguramente un único centro de estudio que represente todo eso. Entonces, si a vos te gusta escribir y te gusta también la parte audiovisual, y capaz que puedes estudiar una cosa, si tenés la oportunidad, y después haces un curso en otro lado, y después investigaste como no sé qué, y terminás aprovechando las ventajas que te da hoy el mundo de la tecnología, y terminás armando un canal de stream y escribiendo guiones para no sé dónde, y eso te lo da la flexibilidad, adaptarte a esos cambios. Me encantó lo que dijiste, eso de la flexibilidad, de que eso puede ser cambiante, de que hoy puede pensar una cosa y mañana otro y estar como adaptado a eso, que lo estoy mirando del lado del punto de vista de los padres, ¿no? De la madre. Y el sacar el prejuicio, porque uno puede pensar, no, yo no soy prejuiciosa, pero si te dice, quiero diseñar videojuegos o ser TikToker, y yo me imagino que me daría como un miedito en el estómago, ¿no? O sea, que vos decías que está bueno también confrontar con lo que uno piensa en el momento, sacándose el prejuicio, y es dificilísimo. Bueno, pero ahí Tania poder preguntar, bueno, a ver, ¿cómo lo pensás hacer? ¿Qué pensás hacer? Contame. ¿TikToker en dónde? ¿Cómo se hace? O sea, ese tipo también de diálogo. Sí, yo entiendo. Mi viejo, entiendo mi viejo me dijo esa que era un excelente actor, pero si me hubiera dedicado a hacer juntapucho, para él sería también el mejor juntapucho de la tierra. O sea, bueno, hay como una cuestión... Sí, bueno, pero sí. De bajarse del lugar. Perdón que sos nuestra población cautiva, porque sos columnista de este programa, así que necesitamos tu nombre, edad y barrio. Muy bien, Juan Pablo, 39 años y Parque Rodó. 39, sí, todos se me dan envidia. Gracias, querido. Que pasen bien. Qué temón, ¿eh? Esto es para seguir hablando y hablando. Esto sí. Sobre todo para los padres. A buscar el llamado, a escuchar el llamado. Este tema es más para los padres que para los hijos. Es un problema más de padres que de adolescentes, yo creo. Por lo menos de adultos que de adolescentes. Porque el adulto es el que hace este sistema y mecanismo. Volveremos. Señores, y está bueno que también de repente en la facultad fueran puntajes en cada cosa, que vos pudieras hacer una cosa acá, otra cosa acá, otra cosa acá. Capaz que se puede, yo soy muy ignorante.